Buenas tardes, hermanos. Antes de empezar con la alabanza al Señor, me gustaría dejaros unos versículos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto viene en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice así: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los versículos que hablan en la Biblia sobre la lectura de la palabra y sobre la oración es la base de la vida cristiana y no necesitan nada de explicación. Incluso cualquier persona que no fuese creyente los entendería. Así de fácil nos lo ha puesto nuestro Dios. Y pensando en esto, me gustaría que diésemos gracias con las canciones. Bendiciones, hermanos. Palabra venga como un rocío sobre nuestra iglesia, que cada uno de nosotros tengamos un corazón obediente, dispuesto a obedecer a nuestro Señor. Donde quiera que encontremos su palabra, la digamos. Alcanzar tu
precioso, hermanos, que alabemos a nuestro Señor, dándole gracias siempre, siempre por su palabra. E iniciamos este mes de enero, queridos, uniéndonos en oración con miles de hermanos e iglesias en Europa y reflexionando alrededor de la palabra en este año. Y es muy importante que reflexionemos alrededor de la palabra. Por eso seremos muy bendecidos la multitud de hermanos e iglesias que, digamos, a lo largo del continente estemos orando juntos y reflexionando sobre estos temas, ¿no? Temas que, como veréis en estos próximos días y semanas, pues son fundamentales para nosotros como iglesia. Y en especial en este año tan atípico, peligroso, delicado que iniciamos, con restricciones de muchos tipos y sujetos a esta permanente amenaza de la epidemia enfermiza, ¿no?, que nos envuelve a todos y con la que hemos de seguir teniendo cuidado. Por eso no cabe duda que la mejor manera de comenzar, hermanos, el año es oyendo al Señor. Y oír al Señor, ¿qué es? Es acercarnos a Él, lo que Él dice de sí mismo. Y por eso el lema de este primer día, en el programa de esta Semana Unida, que podréis ver en el chat, le hemos puesto ahí el programa, es lee la palabra. Es decir, acercarnos al Señor es acercarnos a su palabra, es abrir nuestros oídos, estar atentos a lo que Él nos dice, porque Él nos habla en su palabra que fue dada y revelada hace años, evidentemente por sus siervos, pero que el Espíritu Santo la renueva, la pone al día en nuestros corazones cuando la escuchamos y la aplica a nuestras necesidades. Por eso la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios es viva y eficaz, porque aunque ha sido dada en un tiempo determinado y por unos siervos suyos determinados, pero el Espíritu Santo sigue renovándola, sigue aplicándola a nuestros corazones. Por tanto, dispongámonos a escuchar al Señor y a escucharle abriendo su palabra y teniendo el oído y el corazón atento, ¿no? Y qué mejor manera de iniciar el año que de esta forma, ¿no? Vamos a comenzar leyendo, por favor, el Salmo 19, ¿no? Que ya, digamos, hemos tenido esta canción de introducción a la palabra y que vamos a ver, vamos a cantarlo también después juntos. Y ahí en el Salmo 19 vayamos al verso 7, ¿vale? Entonces, vayamos mirándolo y buscándolo y conforme lo leemos vamos a ir comentándolo también, desde el verso 7 en adelante. Así que, por favor, abramos el Salmo 19 y miremos ahí el Salmo 7 en adelante, que es una alabanza, una declaración de las características de la palabra de Dios, ¿no? En primer lugar, el Salmo 19 exalta la creación de Dios, su revelación natural en la creación, y a continuación el salmista exalta y describe su revelación, la revelación de Dios, de manera especial o concreta a través de su palabra. Porque si miramos lo que Dios ha creado, pues tenemos una información muy genérica acerca del creador, de una mano creadora, evidentemente, pero no tenemos más información ni más orientación concreta. En cambio, su palabra, su revelación especial, pues ya nos informa, nos guía, nos orienta, nos encamina, nos dirige, ¿no? Es la función de la palabra. Y aquí el salmista, en este Salmo 19, verso 7, a la escritura, a la palabra de Dios, la llama de distintas maneras, le da distintos calificativos. La llama ley, testimonio, mandamientos, preceptos,
temor, juicios, todos estos calificativos son sinónimos y se refieren simplemente a diversas características que contienen las Escrituras. Son maneras de llamarlas para que nos demos cuenta de los distintos aspectos que contienen. Tienen ley de Dios, tienen testimonio de Dios, tienen mandamientos de Dios, tienen preceptos o normas para conducirnos, generan el temor de Dios en nosotros y también hablan de sus juicios, de sus decisiones, de sus conclusiones, de su palabra dada y que no va a cambiar, ¿verdad? Así que todo ello habla de la palabra. Y en verso 7, fijaos, hermanos, que dice algo precioso, y es que la ley del Señor es perfecta. ¿Y por qué? Porque convierte el alma. Es decir, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, es tan completa que hace volcar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, ¿no? Es decir, la única manera que tenemos de resistir esa palabra perfecta es oponiéndonos, resistiendo fuertemente, ¿no? Pero si dejamos que la palabra haga su propósito en nosotros, convierte el alma de un hombre apartado de Dios, de un hombre que no busca a Dios, de un hombre que camina muy lejos de Dios, ¿verdad? Podríamos decirlo en otras palabras también, y es que la palabra es completa, la ley del Señor es completa. Completa en el sentido de que nos da todo lo que precisamos como hombres para vivir agradando a Dios, para vivir de una forma correcta, ¿no? Por eso es completa, es perfecta y por tanto transforma. Es decir, la palabra no se queda en mera información, sino que la palabra transforma. No tiene otro propósito. La palabra no es para llenar nuestra cabeza. La palabra de Dios no es para que sepamos más o para que seamos más inteligentes que otros, que ciertamente nos hace sabios. La palabra es para transformar, en primer lugar, nuestra vida. Por eso dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. En segundo lugar, dice el salmista que el testimonio del Señor, o sea, su palabra, es fiel, que hace sabio al sencillo. Y esto también significa que la palabra de Dios, tal como la tenemos, tal como Dios la ha dicho, es leal. O sea, la palabra es como Dios es, leal, es fiable, no va a cambiar. Por tanto, es fiel, porque procede de Dios. Entonces nos otorga sabiduría sobre la simpleza nuestra, humana, que pensamos que lo tenemos o conocemos todo, pero evidentemente la sabiduría, el saber cómo vivir, eso proviene de Dios, ¿verdad? Eso es un don de Dios. Por tanto, es cierto, podemos estar contentos y agradecidos al saber que esa palabra de Dios es fiel, porque Dios es fiel. Por tanto, nos otorga su sabiduría, no la nuestra, sino la suya. Por eso dice que hace sabio al sencillo. Y siguiendo mirando la Escritura, pues también, verso 8, dice, los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. O sea, la palabra de Dios tiene otra característica y es que no es torcida, no es engañosa, no nos va a llevar a malos caminos ni a malos destinos, sino que es recta, es de confianza. Por eso alegran mi corazón. El hombre que busca a Dios, el hombre que quiere agradar a Dios, cuando nosotros amamos al Señor y recibimos la palabra
la oímos, la estudiamos, la meditamos, pues la palabra nos alegra. ¿Por qué? Porque llena vacíos que nadie puede llenar. Y permitidme recordar en esta tarde, hermanos, que la verdadera alegría, la que permanece, la que llena el corazón, la que llena esos vacíos que nadie puede suplir ni llenar, eso lo llena el Señor. Y lo llena el Señor normalmente a través de la palabra. Y por supuesto también en la oración, en la comunión con Él, ¿no? Pero es la palabra la que nos alegra, la que nos satisface, porque satisfacciones hay muchas en esta vida y en los años que estamos aquí, pero satisfacciones que llenen verdaderamente vacíos que no hay manera de llenarlos, eso solamente lo hace la palabra. Y el Espíritu usa la palabra. Por eso la palabra es poderosa para alegrarnos y para satisfacernos. Es fiable. Por eso satisface, tranquiliza, trae paz al corazón. Y es precioso, caminar con paz, caminar tranquilos, queridos, en medio de las muchas inseguridades e intranquilidades que trae y que vivimos en este mundo, ¿no? Y que cada día nos sobresaltan, ¿verdad? Dice también el texto que el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Es puro porque la palabra del Señor es transparente, es clara, no tiene un doble sentido, ni tiene un sentido escondido. Hay pureza en la palabra, en las Escrituras, porque Dios es puro, Dios es santo. Entonces no podemos esperar de la palabra que sea corrompida, que esté malversada, que esté contaminada, ¿no? La palabra es pura. Por eso nuestra fe, nuestro alimento espiritual, debe venir de la palabra, no de otras cosas, no de otras palabras, ni de lo que otros dicen de cualquier manera. Nuestra alma ha de ser alimentada por la palabra, ¿no? Y eso lo veremos más claramente este domingo cuando apreciemos el Salmo 119, ¿verdad? Por eso el precepto del Señor es puro, y algo que es puro alumbra, ilumina los ojos, y eso quiere decir que nos instruye y nos orienta adecuadamente. Qué bonito y qué hermoso es ser instruidos, alentados, iluminados, ¿no? Por la palabra, esa palabra pura que no tiene doble sentido ni mala intención porque proviene de Dios mismo. En el verso 9, siguiendo en este Salmo 19, el salmista a la palabra le llama el temor del Señor. La palabra infunde temor en nosotros, un temor reverente que nos ayuda, hermanos, y nos guía a estar cerca del Señor y a saber que es nuestro Dios, es nuestro amigo, es nuestro Señor. Pero hemos de acercarnos y vivir con Él con sumo respeto, ¿no? Y profunda reverencia. Por eso se le llama el temor del Señor, es limpio y permanece para siempre, dice el salmista, ¿no? Y que es limpio y puro es muy parecido, ¿no?, a lo que hemos comentado antes, pero podríamos decir otra vez que es sin doblez, que no tiene impurezas la palabra de Dios. Por eso la palabra no desaparece. Dijo el mismo Señor Jesús que la palabra del Señor permanecerá. Todo va a pasar, incluso el cielo y la tierra, ¿no? Las cosas creadas pasarán, pero su palabra, lo que Él ha dicho, nunca va a pasar. Es perenne. Por tanto, la palabra de Dios merece nuestra confianza, ¿verdad? Dice también aquí el Salmo que los juicios del Señor son verdad, todos justos. La suma de tu palabra es verdad. Dice también el salmista en el Salmo 119, ¿no?
el conjunto de tu palabra, todo aquello que tú has dicho, Señor, todo lo que has decretado, todo lo que nos has manifestado, es verdad. Por tanto, como proviene de ti, es justa. Entonces podemos decir, Señor, gracias. Tu palabra no tiene mentiras, es verdadera. Por tanto, en ella no hay injusticia. Entonces, de ahí viene la importancia que tiene la palabra. El hecho, hermanos, de que a la palabra del Señor no le hemos de anteponer nada. La palabra tiene la autoridad en nuestras vidas. La palabra de marcar nuestra santidad. La palabra de guiarnos en lo que creemos, en los contenidos de lo que creemos. Y no otras doctrinas, no otras farsas, ¿no? Que hay muchas, como sabéis. Por tanto, el salmista concluye, verso 10 y 11, diciendo que esta palabra es deseable más que el oro y que mucho oro afinado, ¿no? No se está refiriendo solo al oro en bruto que se saca de la mina como una piedra y una roca que hay que trabajarlo, sino que la palabra es incluso más valiosa que el oro ya trabajado, ya purificado una vez que se ha horneado y que se ha sacado las impurezas, ¿no? Por tanto, porque es deseable como el tesoro más grande que pueda tener una persona, la palabra de Dios es buscada, porque es lo más valioso. Y recordar para nosotros, queridos, que como la palabra no hay nada, como la palabra de Dios no hay nada, la mejor lotería, la mejor suerte que podemos tener en esta vida es tener a disposición nuestra la palabra de Dios. Por eso es tan importante una Biblia, por eso es tan importante abrir la palabra, por eso es tan importante escucharla, meditar en ella. Dice Dios que vale más los tesoros que la palabra contiene y la riqueza que nos puede impartir que el mucho oro, la mucha riqueza, que la podemos tener o no la podemos tener, de acuerdo a lo que Dios nos provee en esta vida. Pero sí tenemos esta riqueza, que es la que Dios nos da a través de su palabra. Y también es más dulce que la miel. Y que esa miel que destila, que cae del panal, esa miel fresca, no una miel seca, pasada, no caducada, sino una miel que está destilando, que está saliendo. No sé si habéis probado alguna vez la miel recién caída o sacada del panal, pero tiene una dulzura especial. Muchísimo más que esas que nos venden en botes y que ya están mezcladas con otros azúcares y demás. Esa miel recién cogida que está también un poco calentita, ¿no? O sea, la palabra de Dios es dulce, más dulce que eso. Por tanto, es apetecible. Es como un manjar. La palabra de Dios no nos va a hacer daño nunca. Nunca va a ir contra nosotros. En todo caso, nos va a corregir, nos va a reprender porque lo necesitamos, pero será una reprensión y una corrección dulce, porque viene de Dios, del Señor, que nos ama, que no quiere el mal para nosotros, todo lo contrario, ¿no? Encarrilarnos en algunos momentos en que lo necesitemos, evidentemente, ¿no? Así que, gracias, Señor. Por eso el salmista acaba diciendo aquí que tu siervo, verso 11, es además amonestado con ellos, con tu palabra, con tus juicios, con tus mandamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos amonesta porque apela a nuestra conciencia y a nuestra voluntad, ¿no? Y no hay mejor medicina ni mejor llamada de atención que la que hace la palabra, hermanos, en nuestra conciencia, en nuestro sentido más profundo, en nuestra voluntad. Transforma nuestra voluntad. Nos lleva y nos guía a desear y a amar lo que Dios ama. La palabra de Dios
es deseable por eso, porque nos llama la atención y nos transforma también. Es precioso tener este recurso de parte del Señor. Y acaba diciendo el salmista que en guardar la palabra, los juicios del Señor, los mandamientos del Señor, hay grande galardón. Es decir, amar la palabra, atender la palabra, es la mejor recompensa en lo que hagamos en esta vida, en lo que nos pretendamos hacer, en aquello en lo que estamos trabajando, en nuestra vida diaria, con la familia, con el trabajo, Señor. El atender la palabra es la mejor recompensa que podemos recibir, hermanos. Y Dios lo va a tener en cuenta y nos va a recompensar también, aparte de lo que Él nos da en esta vida, pero tendremos una recompensa delante de Él, sin duda alguna, ¿no? Así que cantémoslo ahora, cantemos este salmo, junto con el vídeo que sigue a continuación, y enseguida continuamos. Es extraordinario observar también, hermanos, que las características de la palabra divina son las mismas que las características de Dios. Por eso decimos que su palabra que conlleva la misma autoridad de Dios, ¿no? Porque sale de su corazón. Es una revelación personal de sí mismo, de cómo es Dios, ¿no?
entonces vemos que el efecto de la palabra, el efecto que la palabra produce en nosotros, es renovador, 100%, y nos renueva de arriba a abajo, de dentro hacia afuera, o sea, nos renueva integralmente en todo nuestro ser. Por eso el apóstol Pablo recordaba a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda ella, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruirnos en justicia, en los caminos de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido o enteramente preparado para toda buena obra. Esta declaración de Pablo la tenemos en la segunda carta que escribe a Timoteo, ¿no? Capítulo 3, versos 16 y 17, ¿no? Es decir, la palabra que nosotros oímos, hermanos, y que leemos para luego ser aprendida, amada, obedecida, esa palabra nos transforma completamente y hace de nosotros nuevas personas, disponibles para la obra del Señor, disponibles, estando a la disposición del Señor. Por eso se genera a veces un gran problema inconsecuente, problema que es una inmoralidad en realidad, cuando algunas personas conocen la palabra y dicen sí con la boca o simplemente la conocen, pero no quieren aceptarla, no quieren integrarla en sus vidas, en su forma de pensar, en su forma de vivir. Y ahí lo que surge en esas personas es una religiosidad endurecida, pero no hay una vida dócil para el Señor. Por eso, hermanos, que el Señor nos guarde de esta dureza, de este error, porque eso solo trae ruina, evidentemente. Y ahora sí que nos toca ver el Salmo 1, ¿no? Otro salmo precioso que nos describe las características personales y de conducta que la palabra produce en nosotros. Es decir, hemos visto antes las características que tiene la palabra de Dios, que son características del mismo Dios. Y ahora, en el Salmo 1, vamos a observar algunas características de lo que esa palabra produce en nuestra vida, ¿no? Así que, por favor, vayamos al Salmo 1, verso 1, ¿no? Y miremos ahí una parte de lo que dice el Salmo, ¿no? En cuanto a la persona que está sujeta y que se somete a la palabra del Señor. Verso 1 del Salmo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Resumiendo este verso 1, podríamos decir que a la persona que no ha caminado, que no camina en consejos, en camino, en compañía de hombres que, digamos, menosprecian a Dios, ¿no? Pues se le llama bienaventurado, dichoso, feliz. El hombre que no ha estado con malos, con pecadores, con escarnecedores, ¿no? Son aquellos que viven haciendo y buscando el mal, ¿no? Y nos da el calificativo de bienaventurados cuando caminamos lejos de este tipo de vida y de conducta, ¿no? Y se es bienaventurado porque la palabra del Señor es nuestra delicia, ¿no? Y podemos meditar en ella de día y de noche. Hay dos características que menciona el verso 2, y es que nos deleitamos en la ley del Señor y además meditamos en ella.
La palabra de Dios, como hemos visto antes en el Salmo 19, es una delicia. Nos gozamos en ella, apreciamos su valor y nos deleitamos en ella. Y además meditamos en lo que nos dice. No solamente lo escuchamos a todo correr y para acabar rápido, sino que hemos de apartar tiempo para reflexionar, para ver si nuestros caminos, si nuestro corazón, si nuestros pensamientos están enfocados, están en línea con la palabra. Y eso lo podemos hacer en momentos concretos, ¿no? Ya sea en nuestro tiempo de oración, por la noche cuando vamos a dormir y estamos pensando, cuando despertamos por la mañana, cuando tenemos tiempo a solas. Hay muchos momentos para hacerlo, pero el meditar, y aquí dice de día y de noche, es decir, que podemos hacerlo en cualquier momento, ¿verdad? Y tenemos momentos de estos muy a menudo y de vez en cuando para poder hacerlo, ¿no? Ese tipo de persona es bienaventurada, ¿no? Ese tipo de persona es dichosa delante de Dios, ¿no? Dice aquí, será como un árbol, verso 3, un árbol plantado junto a corrientes de aguas, corrientes que afloran, que se ven, o corrientes subterráneas, pero sus raíces están enriquecidas por la frescura, ¿no? Y de ese agua que corre y que alimenta esa savia, ¿no? Para ser un árbol que da fruto, cuya hoja no cae y que, digamos, prospera, ¿no? Y crece. Entonces son características, usando este símil, en referencia a que una vida basada en la palabra, una vida que ama la palabra y que cuando caminamos deseando obedecer la palabra, pues se nos puede comparar a ese árbol que es alimentado correctamente, es enriquecido por los elementos que tiene el agua para nutrir esas raíces y nutrir esa savia, y por tanto habrá un fruto, no habrá decadencia y evidentemente habrá prosperidad, ¿no? En las cosas que agradan al Señor. Por tanto, queridos, tener nuestro corazón apegado a la palabra es lo mismo que tenerlo apegado al Señor. Y eso es una medicina permanente para nosotros, que nos va a librar en este año y en cualquier año, pero ahora que comenzamos el año nos va a librar de las múltiples infecciones pecaminosas. Y a la vez nos va a sanar, nos va a mantener limpios para ser siervos útiles a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Siervos útiles y dispuestos. El tener nuestro corazón apegado a la palabra es lo mismo que tenerlo apegado al Señor. No lo olvidemos esto. Pero para todo esto necesitamos ser disciplinados en oír la palabra, en leerla atentamente, procurar entender y hacer caso a lo que el Señor nos dice en la palabra. Y para eso nos toca establecer y mantener la costumbre de abrir la palabra, si es posible, cada día, en el momento mejor que tengamos. Cada uno lo tenemos una parte del día, ¿no? Unos a la mañana, otros a mediodía, a la noche, pero buscar ese momento y tenerlo como una prioridad y esforzarnos en apartar tiempo para meditar en la palabra y poder de esta manera oír al Señor, ¿no? Este domingo seguiremos viendo este asunto y por eso querría rogaros, por favor, que estemos leyendo de aquí al domingo el Salmo 119. Un salmo largo, el más largo que tenemos, pero
pero vale la pena, es un canto a las muchas características que tiene la palabra de Dios, ¿no? Nos va a llevar unos minutos y si puedes subrayar en tu Biblia aquello que te llame la atención de este Salmo 119. Subrayarlo, colorearlo, ¿no? Y tenerlo ahí. Ya verás qué riqueza tan duradera contiene este Salmo, que tiene 22 estrofas y 176 versículos, si no me equivoco. O sea, tiene 22 estrofas, cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo y tiene 22 letras el alfabeto hebreo y tiene 176 versos, pero con ganas y con anhelo se lee rápido, ¿no? Y podemos sacar o por lo menos distinguir muchas riquezas que tiene la palabra. Así que antes de disponernos a la oración esta tarde, hermanos, acabemos con esta canción que nos resume este rico Salmo 119, ¿no? Recordándonos la gran suerte que tenemos al disponer de su palabra para nuestro cada día, para nuestra vida. Una palabra que es muy oportuna, que es muy apropiada, porque suple nuestras necesidades. Por eso dijo el Señor que todo pasará, hasta el cielo y la tierra, pero su palabra nunca pasará. Eso quiere decir que va a permanecer para siempre. Y si algo permanece para siempre es porque es bueno, es de calidad, vale la pena, no es perecedero y por tanto a nosotros nos toca atenderlo. Con esto nos despedimos y disponiéndonos para orar a continuación. Gracias, hermanos, y bendito seas, Señor, en este año que iniciamos. Que el Señor nos bendiga. Tu palabra he guardado, Señor, para no pecar contra ti. Te buscaré de corazón para vivir en santidad, meditando cada día en tu ley. Tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra he guardado, Señor. Tus estatutos me hacen cantar, tus promesas vida me da. Nunca me desviaré, siempre obedeceré, en tus mandamientos me